Hola, buenas estudiantes. Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Soy el profesor Samuel Núñez Cook y este video trata de abarcar a modo de resumen y explicación el contenido del módulo 3 que corresponde a la temática de salud. Entonces, recordando lo que hemos aprendido, sobre todo en el contenido anterior que hemos visto, aprendimos lo que era homeostasis y la identificamos como un proceso. Eso quiere decir que son cambios de estado a través de un tiempo, ¿ya? Y este proceso, su finalidad vendría a ser la mantención de las condiciones de equilibrio en el medio interno de algún ente biológico. Y por lo tanto, cuando hablamos de condiciones, estamos refiriéndonos a un sinfín de variables: temperatura corporal, nivel de glucosa, pH, hidratación, etc. Vimos bastante la clase anterior al respecto. Y vimos que este proceso ocurría con la ayuda de distintas estructuras de nuestro cuerpo, cuando lo ejemplificamos a la especie humana, que al final y al cabo se basa en que hay un estímulo sobre la condición inicial, cualquiera que sea, temperatura, pH, hidratación. Ese estímulo llega como información a un centro regulador, analiza esto y según ese estímulo va a generar una cierta respuesta para tender al equilibrio. ¿Ya? Y esas condiciones de centro regulador lo podríamos abarcar en distintas estructuras y sistemas de nuestro cuerpo, ¿ya? Tanto para la reacción en términos de respuesta y el análisis de esto. Y esos sistemas fueron el aparato excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso, que ya vimos distintos órganos para cada uno de esos sistemas. Y de hecho hicimos un ejemplo explicativo en que nos imaginamos un organismo el cual tenía ciertos límites de temperatura mayor para su temperatura corporal y un límite menor. Que si el organismo tenía un 30 grados Celsius sobre 30 grados Celsius, fallecía. Si tenía menos de 25 grados Celsius en su temperatura corporal, también fallecía, porque las condiciones metabólicas las requerían. Y entonces, cuando se empieza a ver esta variabilidad en el valor de la temperatura, el organismo tiende a subir si es que va a bajar, o a bajar si es que va a subir esta temperatura, para mantenerla en una especie de equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso es el proceso de homeostasis, que es la tendencia, los cambios necesarios biológicos para mantener las condiciones adecuadas. ¿Qué pasaba si se excedía? Fallecía. Pero ese ejemplo con temperatura lo podemos ver con cualquier tipo de variable, como indicamos anteriormente: pH, hidratación, nivel de desecho, etc. Entonces, si la homeostasis va a permitir mantener las condiciones internas necesarias para el organismo, podemos concluir que es un proceso que busca el bienestar interno de este. Y fácilmente nosotros podríamos decir que eso vendría a ser un proceso fundamental para nuestra salud, ¿cierto? Ahora, lo interesante sería cuestionarnos ¿qué vendría a ser la salud? ¿Ya? ¿Vendría a ser la ausencia de enfermedades? Cuando uno está entre comillas, estado físico perfecto, ¿eso es salud? ¿O abarca otras temáticas? Si nosotros vemos la definición que tiene la OMS respecto a lo que vendría a ser la salud, podemos encontrar esta cita: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Entonces, bajo esta definición, podemos subdividir la salud en general en tres componentes: en una salud física, en una salud mental y en una salud social. La salud física hace referencia al bienestar de tu cuerpo, que va a funcionar de manera óptima en las distintas circunstancias que necesite. Por lo tanto, va a hacer referencia a una eficiencia, a una resistencia a enfermedades, a una capacidad física de responder a diversos eventos. Por ejemplo, poder andar en bici sin mayores problemas, jugar fútbol, tener cierta resistencia inmunológica a ciertas enfermedades, llevar muchas cargas y poder responder a esas situaciones. Un clásico ejemplo es cuando uno está atrasado, viene la micro, se va y uno sale corriendo atrás y la trata de alcanzar. Ahí uno necesita una respuesta eficiente de nuestro cuerpo para resistir esa acción. En cambio, la salud mental abarca otras áreas, que vendrían a ser principalmente de nivel intelectual, de nivel afectivo, mental. Se relaciona a una satisfacción consigo mismo, ya estar contento de sí, el bienestar con los demás también, buenas relaciones entre la familia y la capacidad de enfrentar también las exigencias para la vida. Por ejemplo, ahora podemos considerar que alguien que puede resistir una cuarentena por pandemia tiene una salud mental bien adecuada. Entonces, podemos ver también capacidad de poder recordar cosas, de hacer habilidades cognitivas interesantes o más complejas, el estar bien con uno mismo y el poder estar bien con la situación en que se encuentra. Por ejemplo, alguien que trabaje en la Constru y disfrutar de ese trabajo, poder eliminar ese estrés mental, o alguien que frente a distintas situaciones pueda sobrepasar sin mayores problemas mentales o emocionales. Finalmente, la salud social se va a manifestar en relación al medio social en que se encuentra. Eso quiere decir buena relación con otras personas, una adecuación adecuada con el ambiente, y por lo tanto, para una buena salud social es necesario una habilidad importante en la acomodación y la autogestión entre los cambios. O sea, la vida en sí es muy variable, muy dinámica. Y es súper relevante tener la capacidad de resiliencia, entre comillas, ante estos cambios y estos desafíos que nos va a entregar el entorno. Entonces, es súper importante tener buenas relaciones familiares, buenas relaciones de empleo, buenas relaciones de amistades, tener la capacidad de poder conseguir trabajo. Eso es una salud social. Tener la capacidad de poder comunicarte con otras personas del ambiente, llegar a buenos términos y superar los distintos cambios que se nos presentan en la vida. Y estas tres áreas se van a ir viendo afectadas tanto positivas como negativamente por distintos factores. ¿Ya? Y un factor al final y al cabo, una circunstancia en particular que puede, como dije anteriormente, disminuir o aumentar la calidad de nuestra salud. Hablaremos de factor de riesgo cuando esa circunstancia aumenta las probabilidades de contraer una enfermedad o disminuir la calidad en términos de salud. Y factor de protección cuando hace lo contrario, favorece el aumento de la calidad de la salud o evita o previene la aparición de nuevas enfermedades. Y podemos generar una división en tres tipos de factores. ¿Ya?
factores que vendrían a ser genéticos, factores personales y factores ambientales. Algunos incluyen los genéticos y los personales, pero aquí se hace una distinción en que lo genético vendría a ser principalmente información genética, ya genes, que está dentro de nuestras células y que al final nos expresan información, ya, es algo que muy pocas veces se puede controlar. En relación a los factores personales, hace referencia a una serie de características que pueden incluir también hábitos ya de vida saludable. Dependen mucho de las características de las personas. Aquí podemos encontrar las variables sociodemográficas personales. Un tipo de estos que se incluye ahí son los factores personales de tipo económico-sociales. Por ejemplo, el nivel socioeconómico en que tú y tu familia se encuentran. La cultura familiar, ya no es lo mismo nacer en un nicho familiar mapuche que en uno de la dehesa, por ejemplo. El tipo de religión, ¿ya? Y también dentro de estos factores personales podemos encontrar otro tipo que vendría a ser principalmente de actitud y conducta. O sea, el tipo de actividad física que realiza, el tipo de alimentación que tú tienes, el consumo o no de ciertas drogas, la higiene que tú presentas, son actitudes y conductas personales que van a influenciar en tu salud, ¿ya? En cambio, los factores ambientales son factores que son principalmente relacionados al sector donde tú vives, ¿ya? Y pueden ser condicionantes tanto de la salud física, mental o social, como todo lo que hemos visto anteriormente. Y nuevamente pueden ser factores positivos o negativos en términos de la calidad de salud que permiten dar. Por ejemplo, hay factores ambientales físicos que hacen referencia principalmente a variables físicas como la temperatura, el nivel de luminosidad, por ejemplo, si hay muchos terremotos o no, etcétera. Entonces podemos hacer una comparación, sería lo mismo, tu cuerpo tendrá los mismos estímulos si tú vives en Valdivia o en Arica, ¿será lo mismo vivir en ambas ciudades? Los factores ambientales químicos hacen referencia a sustancias que pueden afectar nuestra salud. Por ejemplo, pesticidas que se le echan a los alimentos o a las plantas de jardinería. O la polución en el ambiente, ¿no? Si ustedes van a Temuco en invierno, se van a dar cuenta la cantidad de humo de leña que hay, que la persona que no esté acostumbrada a ese ambiente le va a costar demasiado respirar. Y es por eso, por ejemplo, que personas que vivan en ciudades con alto nivel de smog o de humo de leña o distintos tipos de poluciones tienen más propensión a adquirir enfermedades respiratorias o infertilidad. Los factores ambientales biológicos, el nombre lo dice, hace referencia a los tipos de organismos que pueden encontrarse en ese ambiente y que te pueden afectar. Virus, roedores, bacterias, plantas, etc. Y también pueden ser factores que sean positivos para nosotros o negativos. Por ejemplo, las hierbas medicinales del sector son factores biológicos que pueden ayudar a recuperar la salud. Y los sociales, que a diferencia de los factores económicos, sociales, personales, los factores ambientales sociales hacen referencia a las características sociodemográficas del sector donde tú vives, ¿ya? Tú puedes ser, por ejemplo, en términos de factor ambiental, personal, económico, social,
de un nivel alto de socioeconómico, ya clase alta, por decirlo así. Pero puedes vivir en un lugar totalmente hacinado, en un país con sobrepoblación, por ejemplo. Puedes vivir en un sector que esté bien resguardado policialmente o no, y haya una mayor cantidad de delincuencia, por ejemplo. Todo ese tipo de variables pueden afectar tu salud mental, física y social. Finalmente, me gustaría indicar que estas variables no son separadas, que una salud social, física y mental interactúan entre sí. Es como un triángulo, ¿ya? Donde las tres apoyan en las tres. Por lo tanto, si falla, si existe una debilidad en la salud mental, esta va a afectar a las otras dos, tanto a nivel social como el factor físico. Por ejemplo, un nivel alto de estrés genera una gran cantidad de cortisol y eso puede generar a largo plazo problemas digestivos, por ejemplo, colon irritable. Un nivel alto de estrés puede generar una actitud muy agresiva que destruya tu ambiente social cercano. Y ahí, que partió de una manera una debilidad en un tipo de salud, este fue afectando a los otros dos. Por lo tanto, nosotros hemos visto factores que no necesariamente las puedes considerar enfermedades, pero también una enfermedad puede ser un factor de riesgo de otra. El clásico ejemplo es la obesidad. O sea, la obesidad es una enfermedad, pero esta puede ser un factor de riesgo para adquirir diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc. Poco nivel, eh, bajo nivel emocional, de autoestima, por ejemplo. Eso. Espero que les haya servido este resumen. Cualquier consulta me lo envían por correo o por WhatsApp.